Muy buenos días a todos. En un momento vamos a iniciar con la clase de química general. Muy buenos días a todos nuevamente. Vamos a iniciar con la clase de química general. Eh, Antes que nada, tengo un aviso. La autoevaluación de la unidad 2 del curso ya está publicada en el grupo Info Apoyo. Ustedes ahí ya la pueden encontrar. Los primeros temas sobre las generalidades del enlace y el enlace iónico ya la pueden empezar a resolver en ese sentido. La entrega será para el viernes 12 de marzo, justamente el viernes anterior al examen parcial, que será el segundo y que se realizará el lunes 15 de marzo, tal y como está programado en nuestra guía oficial del curso. Los contenidos para ese segundo examen parcial nominalmente no son acumulativos, es decir, no vamos a evaluar temas de la primera unidad directamente, pero como ustedes se irán dando cuenta a lo largo del curso, en realidad los temas se van acumulando en cuanto al fundamento del conocimiento y es muy importante dominar la mayoría de temas de la primera unidad para que a uno le vaya bien en la segunda unidad. Eso sucesivamente hasta llegar a la tercera unidad y el examen final. Entonces tomen eso en cuenta, por favor. Muy bien, vamos a continuar con el desarrollo del curso. El objetivo del día de hoy es que terminemos de estudiar todos los aspectos relacionados con el enlace iónico, que empecemos a estudiar las propiedades del enlace covalente y que llegue un momento en el cual podamos empezar a ver también cómo se representa el enlace covalente. Ya vimos el día de ayer que el enlace iónico lo representamos primero los átomos individuales como estructuras de puntos o cruces o X, como prefieren. Y luego se hace a través de diagramas que nos indican cómo se forma el enlace iónico, básicamente. Posteriormente a eso vamos a pasar al enlace covalente, cuya naturaleza es completamente distinta, y vamos a poder entender entonces cuáles son las verdaderas estructuras de Lewis y por qué esas no se utilizan acá para el compuesto iónico, sino que son exclusivas del compuesto covalente. Si hay alguna duda con respecto a esto o algún otro tema general, pueden interrumpirme o en el chat colocar su pregunta. Solamente les recuerdo por si siguen con dudas. Las notas del examen se publicarán el día lunes en la plataforma Moodle exclusivamente en el grupo de la sección. Entonces ahí es donde van a poder consultar sus notas. Si hay alguna duda al respecto, tomen en cuenta que va a abrir un foro al final de esa primera unidad donde se publicarán las notas y ustedes podrán ahí plantear la cuestión a la cual trataremos de darle solución en la medida de lo posible. Lo aviso porque ya terminé de revisar los procedimientos y hay 11 personas que no enviaron su procedimiento al correo por X o Y razón. Por ahora no tienen nota. Entonces hay que estar pendientes de esa publicación para ver qué fue lo que pasó. Muy bien. Entonces vámonos a los problemas.
Estábamos hablando del enlace iónico y hablábamos que básicamente este se forma por la transferencia electrónica que genera cargas electrostáticas y luego la atracción entre cargas positivas y negativas favorece la formación por dicha atracción de estas redes iónicas en las cuales se ubican en posiciones alternas cationes y aniones. Bueno, y su representación se hace a través de diagramas. Veamos el siguiente problema. Dice, prediga la fórmula química de los compuestos iónicos que se forman entre los siguientes pares de elementos. Entonces tenemos magnesio y bromo en un inciso A y en un segundo inciso tenemos flúor y aluminio. Muy bien, veamos qué pasa en el inciso A, magnesio y bromo. El magnesio, ¿qué tipo de ion nos va a formar? Primero nos damos cuenta que el magnesio es un metal característico. Lo encontramos en la columna de los metales alcalinos y el bromo es un no metal que lo encontramos en la columna de los halógenos. El comportamiento natural de esto será el magnesio a perder electrones y el bromo a ganar electrones. El magnesio tiende a perder sus dos electrones del nivel de valencia porque de esa manera queda con la configuración electrónica del gas noble más próximo, que va a perder esos dos electrones que están en su orbital más externo S y va a quedar con carga magnesio 2 más. El bromo, por su parte, va a quedar con carga negativa. ¿A qué se debe a que cada átomo vaya a cumplir con eso? Porque su configuración externa es NS2-NP5. Necesita un solo electrón para llegar. Al parecer ahí hay una descompensación de carga porque tenemos dos electrones que se pierden y un electrón que se gana. Sin embargo, el análisis que debemos hacer es el siguiente. Nosotros colocamos cuáles son los iones que se nos forman, en este caso magnesio 2 más y bromo menos, y para que esto quede debidamente balanceado en cargas, lo que hacemos es cruzar esas cargas y colocarlas como subíndices, porque eso nos va a asegurar que la cantidad total de cargas positivas y de cargas negativas va a ser exactamente igual. Entonces, este más 2 que está acá va a pasar acá, cruzada la carga. Y este menos 1 que se encuentra acá va a pasar aquí como un 1, que se va a omitir. Normalmente los unos no se escriben en las fórmulas. Por esa razón, el compuesto que queda es el bromuro de magnesio. Este tema lo van a ampliar mucho más cuando vean inicialmente en el laboratorio el tema de nomenclatura. Si hay cualquier duda al respecto, la podemos resolver. Este es un tema introductorio nada más y ahí la vamos a dejar. Entonces, el compuesto que se forma es el bromuro de magnesio o bromuro magnésico, aunque el primer nombre es el más común. Veamos el inciso B. Tenemos flúor y aluminio. El flúor pertenece, igual que el bromo, a la columna de los halógenos. Y el aluminio, en este caso, pertenece a la familia del boro. Muy bien, y es un metal débil, pero igual metal. Entonces, ¿cuál es el comportamiento natural de estos? El del aluminio, al ser un metal, perder electrones, va a perder todos los electrones del nivel de valencia, porque a diferencia del resto de los metales de la familia del boro, lo que ocurre acá es que el aluminio sí tiende a quedar con la misma configuración electrónica que el gas noble anterior, neón, a diferencia de todos los demás metales del grupo. Entonces pierde sus 3 electrones y queda como aluminio 3 más. Mientras que cada átomo de flúor va a ganar un electrón para completar su configuración electrónica externa NS2-NP5 y llegar a NS2-NP6. Muy bien, tenemos eso de esa manera. Luego veamos qué es lo que sucede. Yo voy a tener aluminio 3 más y voy a tener flúor menos. Menos 1 lo podemos poner. Entonces, para asegurarme de que este compuesto va a ser eléctricamente neutro, esta carga de 3 más va a quedar aquí abajo y esta menos 1 pasa con su signo positivo 1 acá, porque abajo como subíndice no puede haber cargas. Entonces aquí me doy cuenta que en total tengo menos 3 cargas negativas y más 3 cargas positivas. Por lo tanto, el compuesto es eléctricamente neutro y por lo tanto la fórmula con la que voy a trabajar es la del trifluoruro de aluminio y ese es el compuesto que se genera. Muy bien, esta es la forma en la cual se puede establecer cuál es la fórmula que se predice de ciertos elementos que se van a combinar para ello. Muy bien. Veamos acá. Escriba las fórmulas globales y los diagramas de Lewis correspondientes a la unión de los siguientes iones. Entonces,
me están pidiendo que escriba la fórmula global del compuesto que se espera y todo el diagrama de Lewis, es decir, todos los pasos que van a dar origen a ese compuesto. Entonces tenemos tres incisos. En el inciso A tenemos el estroncio 2, es el catión que perdió dos electrones del estroncio y el nitruro. La terminación uro significa que esa especie está negativa, entonces es un nitrógeno negativo. ¿Y cuál es el único nitrógeno negativo que se puede formar? Aquel en el que se ganan los suficientes electrones para llegar a configuración de gas noble. Entonces me doy cuenta que al nitrógeno le faltan 3 electrones. Por lo tanto, los gana y forma el nitrógeno 3 menos, conocido como nitruro. En el segundo tengo el potasio 1. Eso quiere decir que el potasio pierde un electrón. Es el catión potasio más. Y fluoruro, yo sé que el flúor va a quedar negativo gracias a esa terminación uro y que va a llegar a configuración de gas noble. Entonces, ¿cuántos electrones va a ganar? Siendo un halógeno, solo gana un electrón. Magnesio 2 más, dice en el tercero. Eso quiere decir que el magnesio pierde 2 electrones y queda como magnesio 2 más. Y el óxido es la forma en la que se conoce al oxígeno negativo. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? El oxígeno pertenece a la columna 6A. ¿Cuántos electrones le hace falta para llegar a configuración de gas noble? Le hacen falta 2 electrones. Por lo tanto, gana los 2 y queda como oxígeno 2 menos. Eso es lo fundamental que hay que saber identificar en esta imagen. Ahora resolvamos. Veamos qué es lo que pasa acá. Yo voy a tener en el inciso A estroncio y nitrógeno, tal y como se muestra en la imagen. Luego yo ya sé, por la forma en la que me preguntaron, que se va a formar estroncio 2 más, y también mi conclusión es que el nitruro es nitrógeno 3 menos. Muy bien. Y luego yo cruzo las cargas para predecir cuál es la fórmula global que se va a formar acá. Al cruzarlas me queda estroncio 3, nitrógeno 2. Y esa es la fórmula global. Yo tengo que llegar a ese compuesto. Ahora, quiero que noten algo. Esto está resuelto ya completamente, pero cuando uno empieza, ese 3 que está acompañando al estroncio y ese 2 que está acompañando al nitrógeno no están ahí todavía. Uno empieza escribiendo exclusivamente las estructuras de puntos. Entonces, ¿cómo sé la estructura de puntos del estroncio? Yo voy a ver en qué grupo está. Está en la columna 2A de los alcalino-térreos, tiene el número atómico 38, y por estar en esa columna sé que tiene 2 electrones en el nivel de valencia, y por lo tanto coloco sus 2 electrones en su estructura. Si los quiero poner aquí, a la izquierda, derecha, arriba o abajo, separados, no importa, pero tienen que estar los 2. Luego, el nitrógeno, ¿en qué columna está? Está en la columna 5A y por lo tanto le dibujo sus 5 electrones de valencia. El siguiente paso es mostrar la formación de los iones, es decir, el catión estroncio 2 más y el nitrógeno 3 menos. Para ello, el estroncio pierde sus 2 electrones y cada átomo de nitrógeno va a ganar 3 electrones para llegar a completar. Ahora, aquí alguien puede decir, mire, pero el estroncio perdió 2 y el nitrógeno ganó 3. Ahí no me salen las cuentas, están en lo correcto. Pero recuérdense, ese 3 y ese 2 que están acompañando al estroncio y al nitrógeno todavía no han aparecido. Lo siguiente es mostrar la atracción electrostática. Entonces, dense cuenta que aquí en esta parte del diagrama aparece un signo más y aquí ya no aparece. Al quitarlo estamos diciendo, bueno, se generaron iones de carga opuesta y ahora hay atracción electrostática entre ambos. Y el último paso es generar la fórmula. Cuando genero la fórmula, cruzo las cargas. El 2 como carga que acompaña al estroncio baja aquí abajo del nitrógeno y el 3 menos que acompaña al nitrógeno baja como un 3 positivo al estroncio. Y ahora yo ya sé que en todos los pasos tengo que tener 2 átomos de nitrógeno y 3 de estroncio. Entonces me voy para atrás y coloco en todos lados donde hay un nitrógeno, un 2. Por eso les digo que nuestro inconveniente acá es que por la forma en la que les estoy presentando eso, desde un inicio ya estaba el 2 ahí, pero el paso final es empezar a balancear hacia atrás. Eso es en realidad lo que sucede. Y el 3 del estroncio entonces se va colocando adecuadamente antes de cada estroncio, de todos los pasos anteriores, para que quede balanceado. Ahora hagamos nuestras cuentas. Hay un átomo de estroncio que pierde 2 electrones, pero si tengo 3 átomos de estroncio, ¿cuántos electrones se perdieron en total? Se perdieron 6 electrones.
El átomo de estroncio hace eso. Ahora averigüemos cuántos se ganan. Cada átomo de nitrógeno ganó 3 y tengo 2 átomos de nitrógeno, se ganan 6 electrones. Por lo tanto, me doy cuenta que lo que se pierde se ganó en otro lado exacto. Y por lo tanto, mi diagrama en realidad me está mostrando ese flujo de electrones que hay de una especie química a otra. ¿Hay alguna duda hasta acá? Muy bien, continuemos. Pasemos al inciso B. Tenemos potasio y flúor, tal y como se muestra en la imagen en esta parte. Luego muestro la formación de los iones. Potasio más y flúor menos, fluoruro. Y luego al cruzar las cargas, pues aquí no hay necesidad de cruzarlas porque una carga positiva y una carga negativa se cancelan y por lo tanto yo tengo el fluoruro de potasio KF como tal. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a iniciar colocando, como se muestra en la imagen, los diagramas de puntos o el kernel con los electrones de valencia de cada uno de los elementos. El potasio está en la columna 1A, por lo tanto tiene un electrón de valencia. El flúor está en la 7A, por lo tanto tiene 7 electrones de valencia. Luego, en el siguiente paso, muestro la formación de los iones. El potasio pierde ese electrón que está representado por una cruz y queda con un signo más, que lo que me está mostrando es, en este caso, la formación de una carga positiva por la pérdida de ese electrón. Y el flúor gana ese electrón, queda con su octeto completo y queda con una carga negativa. Luego elimino el signo más al pasar a este punto. ¿Para qué? Para mostrar la atracción electrostática. Y luego genero la fórmula del compuesto, fluoruro de potasio. ¿Cómo sé? Vamos a ver, hay una pregunta de Misadai. ¿Cómo sé cuántos electrones gana o pierde cada elemento? Pues me doy cuenta cuál es la carga que se genera por cada átomo de potasio. En este caso se genera una carga positiva y tengo un solo átomo de potasio. Por lo tanto, hay un total de electrones que se pierden de un electrón. Y acá, el flúor, tengo que cada átomo de flúor gana un electrón y tengo un átomo de flúor en total y por lo tanto se gana un electrón. Y este conteo de los que se pierden y los que se ganan finalmente siempre tiene que dar igual. Lo mismo que se pierde es lo mismo que se gana. Y eso es lo que ha ocurrido tanto en este ejercicio como en el ejercicio anterior. Solo que en el ejercicio anterior cada átomo de estroncio perdía 2, pero al tener 3 átomos de estroncio, 2 por 3, 6. Y cada átomo de nitrógeno gana 3. Luego, si tengo 2 átomos de nitrógeno, entonces se ganan 6 en total. Esas cuentas siempre tienen que dar de esa manera. Muy bien, pasemos al inciso C. Tengo magnesio y oxígeno. El primer paso es generar los cationes y los aniones que me indican. Entonces me indica que se forma el catión magnesio 2 más y el anión óxido. Cuando digamos óxido es oxígeno con carga 2 menos. Luego aquí no hay necesidad de cruzarlo porque más 2 y menos 2 ya estamos. Igual, si los llego a cruzar, me queda Mg2 o 2. Simplifico y me queda MgO. Recordemos que las fórmulas de los elementos nos muestran la relación más pequeña de átomos. Ciertamente, es mejor cuando son iguales no cruzarlas para no confundirnos con algunas especies químicas que no se simplifican. Por ejemplo, cuando vean la nomenclatura, se van a dar cuenta que los peróxidos, por ejemplo, que se forman de los metales alcalinos, nos quedan con una fórmula que pareciera decir simplifíquenme, pero en realidad no se debe simplificar porque el anión peróxido existe como 2 átomos de oxígeno y a la hora de simplificar estaríamos eliminando ese anión peróxido de ahí. Ojo con eso. Entonces, cuando vean cargas iguales, no las crucen, simplemente digan, bueno, esto es eléctricamente neutro, ahí quedó. Bueno, para hacer el diagrama de Lewis, empezamos nuevamente escribiendo los diagramas de puntos de cada uno de ellos, magnesio y del oxígeno. Noten que el magnesio pierde 2 electrones y queda con carga magnesio 2 más, y el oxígeno gana 2 electrones y queda como anión óxido y con su octeto completo. De hecho, los dos tienen octeto completo, tanto el magnesio como el oxígeno. El magnesio, por la pérdida de electrones, se asemeja al gas noble anterior y el oxígeno, por ganancia de electrones, se asemeja al gas noble que le sigue.
En este caso, para los dos se trata del neón. Muy bien, entonces ahora se elimina el signo más que está ahí al centro, ya no aparece en esta parte de acá y se muestra la atracción electrostática. Y por último, en el último paso del diagrama se escribe la fórmula. Estos son los diagramas de Lewis. Entonces, ¿qué tengo que tener claro? Primero, la fórmula a la cual tengo que llegar, por un proceso muy simple que se muestra en el primer renglón de cada uno de los ejercicios. Y luego, partiendo de las representaciones de puntos de los elementos, se realizan todos los pasos como un diagrama de flujo, por eso se llama diagrama de Lewis, para llegar finalmente a la fórmula y luego debo balancear hacia atrás si hay necesidad, como nos ocurrió con el caso del estroncio y el nitrógeno. ¿Hay alguna duda hasta acá? Muy bien, entonces ahora vamos a empezar a... Esto es lo que les tengo que mostrar del enlace covalente, del enlace iónico. Antes de empezar el enlace covalente, voy a hablar de algo que está en la tabla periódica con respecto al enlace iónico. Si ustedes van a su tabla periódica, en la parte de atrás van a encontrar normalmente una tablita que tiene dos filas, que normalmente en las tablas periódicas, la mía es Sargent-Welch, dice porcentaje de carácter iónico de una única ligación, que es enlace químico, ligación química, enlace químico. ¿Qué es lo que tienen ahí? Esto normalmente tiene dos filas. ¿Qué es lo que aparece en la primera columna? Primero dice diferencia de electronegatividades y luego dice porcentaje de carácter iónico, que establece la diferencia de electronegatividades. ¿Se recuerdan que para caracterizar un enlace iónico dijimos que tiene que sacarse la diferencia de electronegatividades? Y a partir de esa diferencia, entonces yo puedo establecer, en este caso, si es mayor a 1.7 esa diferencia, entonces que se trata de un compuesto iónico. Eso lo estudiamos en clases anteriores. Entonces, si yo saco esa diferencia la puedo relacionar con un porcentaje de carácter iónico. ¿Y eso a qué se refiere? Si mi diferencia es cero, por ejemplo, eso quiere decir que en este caso yo no tengo carácter iónico, sino que el carácter es covalente. Y el porcentaje, en este caso de carácter iónico, sería cero. Pero si mi diferencia es la más grande que puede existir, es 3.2, entonces el porcentaje de carácter iónico es 100%. Eso quiere decir que el compuesto sería 100% iónico. Así es como se utiliza esa tabla. Entonces yo saco la diferencia de electronegatividades entre el catión y el anión y en función de eso yo puedo decir, bueno, este compuesto, si tiene una diferencia de 2.8, es 86% iónico. Eso quiere decir que es muy iónico. Pero ojo, aquí viene lo que quiero señalar. ¿Qué significa el otro 16% que le hace falta para llegar al 100%? Eso quiere decir que hay cierto carácter covalente en ese compuesto iónico. ¿Y cuál es la conclusión que puedo sacar? Que en la mayor parte de compuestos yo no voy a tener nada que sea 100% iónico ni 100% covalente. Hasta cierto grado se transfieren los electrones y hasta cierto grado se van a compartir. ¿Y por qué? Porque a la hora de analizar un gran cúmulo de moléculas o de una red iónica, me voy a dar cuenta que algunos pares de elementos van a estar compartiendo en un momento dado los electrones y en otro van a estar transferidos completamente. Entonces, los extremos que normalmente aparecen en la tabla periódica normalmente no existen y no podemos decir que no hay nada que sea 100% covalente, ni tampoco podemos decir que haya algo que sea 100% iónico. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta a la hora de hacer el análisis de los porcentajes iónicos a partir de diferencias de electronegatividades. Daniel tiene una pregunta. ¿Los iones tienen la misma electronegatividad que sus elementos en estado fundamental? Muy buena pregunta. En realidad, la electronegatividad depende de dos procesos, de la energía de ionización y de la afinidad electrónica. Esas son propiedades de los elementos como tales. Y los iones son consecuencia ya sea de un proceso de ionización o de un proceso de afinidad electrónica. Por lo tanto, no deben de asociarse de manera diferencial al átomo neutro o al ión, sino que en realidad son los mismos para cualquier especie de ese elemento. La respuesta sería, entonces, sí tienen la misma electronegatividad que sus elementos. No se dice estado fundamental, sino que su estado neutro. Cuando hablamos de estado fundamental,
Estamos hablando de otras propiedades en física y en química, en física de partículas y en química. Entonces, tiene que ser con respecto al átomo neutro. Y no necesariamente el átomo neutro es el estado fundamental. Eso lo vamos a aclarar en algún momento más adelante, sobre todo cuando tomemos consideraciones energéticas de los elementos y la formación de compuestos. Muy bien. Ahora sí, hablemos del enlace covalente. Vamos a hablar de aquí en adelante de su definición, propiedades y características. Entonces, el enlace covalente, a diferencia del enlace iónico, va a ser también una fuerza de atracción, pero esta no se va a dar por atracción electrostática entre cargas. Siempre van a participar dos átomos, pero entre ellos va a haber un par de electrones. ¿Cuáles son los requisitos que deben de tener estos electrones que forman el par? Tienen que tener spin opuesto y se comparten, y cuando cada uno tiene un spin opuesto y se comparten en una región del espacio, se forma el enlace covalente. Ahora, estos electrones no es que se queden quietos exactamente entre la distancia internuclear, es decir, entre esa línea que une a los dos núcleos. En realidad, ellos ni siquiera se colocan uno a la par del otro, sino que al igual que los electrones que están ocupando un orbital atómico, van a ocupar una región del espacio que ahora ya no se va a llamar orbital atómico, sino que se va a llamar orbital molecular. Y ambos van a estar ocupando la misma región, pero sin estar necesariamente uno a la par del otro. Cada quien en esa misma región, pero con spin complementario. ¿Quiénes son los electrones que se pueden compartir? Los electrones de valencia, es decir, un electrón del nivel de valencia de uno de los átomos se comparte con otro electrón del nivel de valencia de otro átomo. La idea de la que yo quiero que ustedes queden claros es que compartir electrones en una misma región espacial no quiere decir que tengan que viajar uno a la par del otro o quedarse estáticos en una línea que está uniendo imaginariamente los dos núcleos. Esa idea equivocada muchas veces viene de la interpretación que nosotros le damos al enlace covalente y la forma en la que lo representamos. Lo solemos representar a través de una línea y decimos, en esa línea, ahí se están compartiendo dos electrones. Pero en realidad no necesariamente van a ocupar el 100% del tiempo esa distancia que acabo de mencionar. Muy bien, un enlace covalente va a ocurrir cuando dos o más átomos comparten uno, y aquí viene lo nuevo, o más pares de electrones. Se pueden compartir aún más. Entonces, ¿por qué compartirían electrones dos átomos? Veamos lo siguiente. Tenemos un átomo de flúor con sus 7 electrones de valencia. Y viene otro átomo de flúor con sus 7 electrones de valencia. ¿Qué podríamos esperar acá? Esto es lo que realmente ocurre con la molécula de flúor que se forma, que en realidad es el estado elemental del flúor. ¿Qué es lo que sucedió acá? Pensemos qué pasaría desde el punto de vista del enlace iónico. ¿Por qué es que ocurre la formación del enlace iónico? Ocurre porque ambos van a tratar de buscar quedar con nubes electrónicas similares a las del gas noble más próximo. Entonces uno gana un electrón, el otro lo pierde y los dos quedan con configuración de gas noble. ¿Qué pasaría si en este caso uno de los flúor quisiera hacer eso? Entonces le quita un electrón al otro flúor y él sí queda con configuración de gas noble y con carga negativa. ¿Qué le pasa al otro flúor? Queda con 2 electrones menos, más lejos del gas noble, y cuando queda con 6 electrones en la periferia, no llega a configuración de gas noble. Entonces, quedaría con una carga positiva, no estable, y el otro sí estabilizado. Eso no le conviene a uno y le conviene a otro. Entonces, tiene que ocurrir algo que les convenga a ambos. ¿Y cuál es la mejor manera de llegar a la configuración de gas noble en este caso? No es la transferencia de electrones. Lo que más le conviene a ambos es compartir ese electrón que está desapareado. Y al hacerlo, si se dan cuenta, cada átomo de flúor queda rodeado de 8 electrones. Esa es la idea de la fuerza motriz de la formación del enlace covalente. Entonces nos damos cuenta, 7 electrones, 7 electrones. En este caso, el átomo de flúor de la izquierda tiene 8 electrones y el otro también. Llegamos. Y la estructura de Lewis para este caso va a corresponder, es la que estamos teniendo en pantalla con sus puntos,
y corresponde para la molécula diatómica del flúor. Entonces, esta es la razón por la cual los halógenos existen como moléculas diatómicas en la naturaleza. En la naturaleza no vamos a encontrar átomos de flúor individuales como encontramos al hierro, por ejemplo, o al cobre, o al sodio, sino que los encontramos siempre en pares, porque en pares se estabilizan mejor. Vean ahí, y la representación de eso se hace a través de una línea. Ahí donde se están compartiendo dos electrones, ahí se coloca una línea en la estructura de Lewis. Ahora, ojo, esa representación con una línea, y yo sé que en la línea hay dos puntos, es lo que ha generado esa idea errónea de que los electrones se quedan ahí, uno a la par del otro, y no se mueven de esa línea. Esa es la idea que yo quiero ir eliminando poco a poco para que comprendamos que en realidad lo que se genera es un nuevo orbital. No es un orbital que pertenezca a un solo átomo, como en el caso de los orbitales sp, d o f, sino que es un orbital que pertenece ahora a la molécula y por eso recibe el nombre de orbital molecular, pero en esa región del espacio están ubicados los electrones que se están compartiendo. Noten que a todos los electrones que no están formando parte del enlace se le conoce como pares electrónicos libres y se representan precisamente como pares, y ahí sí no me pueden quedar pares electrónicos electrones, desapareados fuera de pares, aunque hay unas contadas excepciones que vamos a ver cuando lleguemos a su momento. Y esto que se acaba de formar ahí y que está representado por dos puntos que se comparten o por una línea, corresponde a un enlace covalente simple como tal. Muy bien, ¿a qué vamos a llamar enlace covalente puro? Es el enlace que va a estar presente en aquellas moléculas que tienen dos átomos, obviamente diatómicos, y que son homonucleares. ¿Qué quiere decir esto, homonucleares? El mismo núcleo. Eso quiere decir que en aquellas moléculas que existen naturalmente y que están formadas por átomos exactamente iguales unidas a través de uno, dos o tres enlaces covalentes, yo tengo un enlace covalente puro porque ambos, al tener la misma electronegatividad, van a estar tirando con la misma fuerza. Entonces, ¿cuáles son esas moléculas? El hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el flúor, el bromo, el yodo y el cloro. Entonces, yo siempre que vea estos elementos como tal, yo tengo que saber que ellos existen de manera diatómica en la naturaleza y esas son las formas elementales. Existe una estrategia es una mnemotecnia en realidad para recordar todos estos y esa es aprenderse la famosa palabrita Broncliffe y sin que se les olvide la H del final. Es cuando uno dice, bueno, yo tengo un elemento que está en Broncliffe. Yo sé que esos elementos en estado natural existen como moléculas diatómicas y que sus enlaces ya sean sencillos, dobles o triples, porque aquí tenemos de todo en esa palabrita. En el oxígeno, por ejemplo, tenemos un doble enlace, en el nitrógeno tenemos tres y en todos los demás tenemos uno. Todos ellos tienen enlaces covalentes puros y van a existir como moléculas diatómicas. Muy bien. Hablemos de algo más del enlace covalente. Existe el enlace covalente simple. En el enlace covalente simple estamos compartiendo una sola pareja de electrones. Un ejemplo de eso es el átomo de hidrógeno. En el enlace covalente doble vamos a compartir dos pares de electrones y eso se puede y vamos a verlo un poquito más adelante. Un ejemplo de eso es el oxígeno. El oxígeno se va a caracterizar por tener pares de enlace y de no enlace. Y el enlace covalente triple va a tener dos átomos que comparten tres pares de electrones, que en realidad es el máximo de pares que se pueden compartir. Muy bien, el mejor ejemplo de eso es el nitrógeno. Estos últimos dos los vamos a ver ahora y la razón por la cual se dan esta posibilidad de compartir dos o tres pares electrónicos. Ahora, no hay ningún par de elementos que en la naturaleza compartan cuatro pares de electrones. No hay. Entonces, nuestro límite para compartir electrones son tres pares. Veamos lo siguiente. Estructura de Lewis para el agua, dice ahí arriba. Ahí se me quedó algo, eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, tenemos un hidrógeno que se va a asociar a un oxígeno y luego tenemos otro hidrógeno que también está así. Si se dan cuenta, el número de puntitos que aparece alrededor del símbolo corresponde al número de electrones de valencia o a la columna en la cual yo tengo a mi elemento. Entonces yo puedo
establecer estos dos enlaces covalentes y si se dan cuenta, cada uno de ellos completa el número máximo de electrones que se pueden compartir. Ahora, ¿qué sucede en el caso del oxígeno? En el caso del oxígeno, él llega a rodearse de 8 electrones y con eso hablamos de un octeto completo. Ahora, el hidrógeno, ¿por qué no puede llegar a octeto o a los 8? Porque él, su orbital, su único orbital que tiene es orbital tipo S y ahí únicamente cabe un electrón más. ¿Estamos? Entonces, todos los elementos van a tender a rodearse de 8 electrones como mínimo. Esto de mínimo lo voy a explicar más adelante. Y el hidrógeno es el único que no llega a 8. Él siempre se queda en 2. Y ahí tenemos dos enlaces covalentes simples. Esto no es un enlace doble, a pesar de que el oxígeno esté participando de ambos enlaces. Cada uno, tanto el de izquierda como el de derecha, es un enlace covalente simple. Tenemos los 8 electrones del oxígeno, tenemos 2 del hidrógeno, 2 del otro hidrógeno, y tenemos los enlaces covalentes simples de los cuales estamos hablando. Muy bien, ahora veamos el doble enlace. Dos átomos comparten dos pares de electrones. Entonces, en este caso, veamos la molécula del anhídrido carbónico o dióxido de carbono. Tenemos un átomo de carbono al centro y dos oxígenos. Ahora, el carbono está en la columna 4. Él tiene 4 electrones de valencia. Y los oxígenos están en la columna 6. ¿Cuál es el mejor arreglo que me permite que todos los átomos se rodeen de 8 electrones? Este que estamos viendo en pantalla. Entonces, si nos damos cuenta, el átomo de carbono va a compartir dos pares hacia la izquierda y dos pares a la derecha. Y de esa manera se logra rodear de sus 8 electrones. Y el oxígeno comparte dos pares en cada dirección para quedar rodeado también de 8. Entonces, si hacemos el conteo, todos los átomos habrán alcanzado su octeto. Y esto de alcanzar el octeto es porque esa configuración electrónica de los gases nobles es la más estable y al fin y al cabo los elementos forman compuestos para estabilizarse a ellos mismos. Entonces podemos hacer las cuentas. Para cada oxígeno tenemos 8 electrones y para el carbono también tenemos 8. Y esa representación es de dos enlaces dobles, uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha. La línea me dice ahí estoy compartiendo pares electrónicos. Muy bien, y también puede existir el triple enlace. Entonces vamos a tener dos átomos que van a compartir 3 pares de electrones. En el caso de la molécula de nitrógeno de la que hablábamos anteriormente, entonces cada nitrógeno tiene 5 electrones. ¿Por qué? Porque está en la columna 5 y su configuración electrónica es NS2-NP3. Entonces 2 más 3, 5 electrones. Por transferencia de electrones, dos átomos de nitrógeno pueden estabilizarse. No, en todo caso podría estabilizarse uno transfiriendo 3, pero el otro quedaría muy inestable ahí con una carga más 3 que no va con su naturaleza. Entonces la mejor forma de estabilizarse es compartir 3 pares y al compartirlo nos damos cuenta que cada uno de ellos llega a rodearse de 8. La representación se hace a través de 3 líneas. Cada línea representa 2 electrones, es decir, a un par electrónico. Y si hacemos los conteos, cada átomo va a quedar rodeado de 8 electrones. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y esto hay que empezar a contar electrones y ajustar y todo eso? No. Vamos a ver más adelante que la estructura de Lewis, que es la representación del enlace covalente, tiene una metodología bien sistematizada para construirla. Y va a ser muy importante que lo aprendamos a hacer bien. ¿Por qué? Porque este es, digamos, el cimiento sobre el cual vamos a determinar geometría molecular, que es la distribución de las moléculas en el espacio. Vamos a sacar la hibridación de los átomos centrales, es decir, cómo se alistan para formar esos enlaces, y luego vamos a estudiar la polaridad de las moléculas, y luego vamos a sacar fuerzas intermoleculares. Si no aprendemos a hacer esas estructuras de Lewis bien, no vamos a poder hacer todos los otros pasos sobre los cuales vamos a construir. Entonces, mucho ojo con eso. ¿Hay alguna duda hasta acá? Licenciado, solo pueden existir triples enlaces. Ese es el Triples, máximo. dobles y enlaces simples, pero 4 ya no. Y para Ah, arriba ok. mucho menos. Gracias. Muy bien. Bueno, sigamos aquí.
Ahí tenemos el triple enlace. Y ahora veamos qué pasa con esto del enlace covalente. El caso de los enlaces covalentes puros son los más raros que hay. En realidad, eso de que se estén compartiendo equitativamente los electrones solo va a ocurrir cuando las electronegatividades son las mismas. Aparte de las moléculas que forman parte de Bromcliffe que vimos anteriormente, el disulfuro de carbono, que tiene carbono y azufre, es la única otra molécula en la cual hay enlaces covalentes puros y habrán otras más, pero son muy contadas. En la mayor parte, los electrones no se comparten equitativamente. ¿Por qué? Porque hay diferencias de electronegatividades. Hay siempre un elemento que es más electronegativo que el otro. Y por definición, la electronegatividad es la fuerza con la cual atrae al par electrónico de enlace hacia sí un elemento. Entonces, como en este caso, si nosotros consultamos la electronegatividad del hidrógeno y el flúor, la electronegatividad del flúor normalmente es 4 o 3.90 y algo en las tablas. En la mía aparece 3.96 y la del hidrógeno siempre es 2.10. Esa está muy, muy estudiada. Entonces, en este caso, la electronegatividad del flúor es mucho más grande y por lo tanto, a pesar de que los electrones se están compartiendo, son atraídos con más fuerza hacia el más electronegativo. Y si se dan cuenta, en la imagen anterior todo estaba en verde, esa nube electrónica, porque estaban bien distribuidos los electrones. Ahora, ¿qué sucede aquí? Tenemos una región en rojo. Esa región dice, aquí es rico en electrones. ¿Y qué tenemos en el hidrógeno? Está azul. Esta región es pobre en electrones. Entonces, la distribución electrónica no es igual. Esto va a dar paso más adelante a una propiedad que vamos a llamar polaridad en el enlace y luego la polaridad de las moléculas. En su momento, en esta unidad, vamos a describirlo, pero lo importante es que ahorita entendamos que los electrones se comparten equitativamente en las homonucleares y normalmente no equitativamente en las heteronucleares. Muy bien, y así como vimos las propiedades de los compuestos iónicos, ahora veamos las propiedades de los compuestos covalentes. Sí, dígame. Disculpe, ¿podría repetir lo último que dijo? Lo último que dije sobre compartir equitativamente los... Vamos a ver, bueno, voy a empezar a hablar en lo que voy pasando esto porque se me fue muy para atrás la diapositiva. Estaba hablando de que tenemos que tener claro que los pares electrónicos que se comparten pueden compartirse completamente igual, es decir, equitativamente. Y eso normalmente va a pasar en las moléculas homonucleares o puede pasar que no se compartan equitativamente y eso es lo más común. Y esto va a ser lo más común que va a ocurrir en las moléculas heteronucleares, es decir, que tienen distintos núcleos que corresponden a distintos elementos. ¿Y por qué? Porque siempre va a haber un elemento que va a ser más electronegativo. Entonces él va a atraer hacia sí con mayor fuerza el par electrónico de enlace. Y alrededor de él va a estar más enriquecido de electrones y del otro lado va a estar empobrecido en electrones. Esta distribución no equitativa se conoce como polaridad. No se preocupen, vamos a estudiarla más adelante en este curso con detenimiento y vamos a empezar con la polaridad de un enlace y luego vamos a integrarlo a otros conocimientos para estudiar la polaridad de las moléculas. Eso fue lo que había dicho. Muy bien. Entonces, ¿cómo estudiamos las propiedades de los compuestos que tienen enlaces iónicos? También vamos a estudiar las propiedades de los compuestos que tienen enlaces covalentes. Primero, el compuesto iónico se daba origen a redes, no a moléculas. Aquí ya podemos hablar de verdaderas moléculas y estructuras que las podemos aislar de todas las demás. Entonces, aquí sí hablamos de moléculas. Los compuestos covalentes son no ionizables y si lo hacen en bajo porcentaje, que en realidad es el porcentaje de carácter iónico, no hay nada completamente covalente. Entonces ahí regreso a mi cuadrito que les había mencionado, que estaba en todas las tablas periódicas con el porcentaje de carácter iónico. Yo puedo sacar aquí la diferencia de electronegatividades. Un compuesto covalente va a tener una diferencia de electronegatividades menor que 1.7. Y cuando cae acá, entonces yo puedo asignarle un porcentaje de carácter iónico que normalmente va a estar por abajo del 50%. Ahora, el resto es carácter,
vamos a ver, ese porcentaje es carácter iónico, pero el resto es carácter covalente. La suma del porcentaje de carácter iónico y la suma del porcentaje del carácter covalente da siempre 100%. Mientras más porcentaje de carácter iónico tenga, existen buenas posibilidades que se ionice en cierta porción. Y mientras menos carácter de porcentaje de carácter iónico tenga, entonces va a existir menos probabilidad de que se ionice en un momento dado. Así es como se interpreta lo que estoy mostrando en la imagen. Ellos, los compuestos covalentes, no conducen la electricidad en ninguna fase. Entonces no importa que lo tenga sólido, líquido, gas, que lo funda, que lo disuelva en agua, que igual no va a conducir la electricidad. Ahora, como hay algunos que tienen enlaces covalentes y son ligeramente iónicos por su pequeño porcentaje de carácter iónico, ellos pueden llegar a conducir la electricidad en una muy pequeña cantidad. Entonces, nuestros experimentos, esos de cerrar circuitos con una disolución, normalmente permiten mostrar que sí hay un poco de corriente. Ejemplos de eso, el ácido acético, el componente principal del vinagre. Este ácido es un ácido débil que se ioniza en un porcentaje muy bajo, y si yo cierro un circuito con una disolución de vinagre, yo puedo ver que el foquito que normalmente se usa para cerrar el circuito y ver si hay conducción eléctrica, se enciende, pero no con la misma intensidad con lo que lo haría una disolución de un electrolito fuerte como el cloruro de sodio, el nitrato de potasio, etc. Existe una diferencia de electronegatividad pequeña entre los átomos que la forman, que es menor que 1.7. Entonces yo tomo la electronegatividad del más electronegativo, a eso le resto la electronegatividad del menos electronegativo. Ojo, no se toman en cuenta el número de átomos, solo me interesa la relación entre los elementos. Y en los compuestos covalentes siempre me queda menor a 1.7. Ahora voy a aclarar algo. 1.7 es una frontera que nosotros estamos poniendo. Pero hay muchos compuestos que a la hora de sacar la diferencia de electronegatividades están entre 1.7 y 2, un poquito más abajo de 1.7, un poquito más arriba de 2. Estos en realidad hay que analizarlos muy bien. Hay que ver cuál es la diferencia y cuál es su composición, porque estos no es tan fácil decir, ah, sí, esto es covalente, esto es iónico. Hay algunos en los cuales se hace la resta, queda mayor de 1.7, debería ser iónico, pero en realidad es covalente. Y hay otros que dan un poquito menos de 1.7, deberían ser covalentes, pero en realidad el compuesto es iónico. Entonces, esta frontera es una frontera teórica y los elementos que existen en la naturaleza no se comportan de acuerdo a la teoría siempre. Por lo tanto, ahí cerca de la frontera de 1.7 hay que analizar con mucho detalle cuál es la naturaleza del compuesto. Y la mejor manera de hacerlo es de una forma experimental. Usualmente el compuesto covalente se va a formar entre dos no metales o entre un metaloide y un no metal, pero sin embargo hay algunas excepciones. Por ejemplo, el cloruro de bario. El cloruro de bario, el bario lo encontramos en la columna 2A de los metales alcalino-térreos y el cloruro está en los halógenos. Si yo solo me guío por la naturaleza, un metal con un no metal, uno dice, bueno, esto tiene que ser iónico. Yo saco las electronegatividades y ahí me doy cuenta que la electronegatividad es menor de 2. Y entonces yo concluyo, bueno, ¿cuál es la mejor forma de saberlo? Ver si existe realmente de una manera experimental como molécula. Y para eso se tiene que usar un aparato especial, porque eso tampoco se ve a simple vista, y se determina la existencia de moléculas. Y estos que están muy cerca ahí de esa frontera son precisamente esas excepciones. Y ahora hablemos un poco de las diferencias en cuanto a los enlaces simples, enlaces dobles y enlaces triples. Hablemos de la longitud de los enlaces covalentes. ¿Qué se entiende como longitud en el enlace covalente? Lo vamos a entender como la distancia entre los núcleos que están siendo unidos a través de dicho enlace. Entonces uno mide esa distancia, claro, esto no se va a medir en metros, ni siquiera en centímetros, porque las distancias son muy pequeñas. Entonces hablemos de que estas distancias normalmente se miden en picómetros. Es una subunidad del metro muy, muy pequeña, pero adecuada para hacer estas mediciones. Claro está,
Primero, dependo de la naturaleza de los átomos que están enlazados. Por ejemplo, un hidrógeno que participa en un enlace no siempre va a tener una distancia o longitud de enlace igual. Cuando se une a otro hidrógeno, la distancia internuclear es de 74 picómetros. Esa es la longitud del enlace. Y si yo quito un átomo de hidrógeno y pongo un átomo de yodo, como en el caso de la imagen del centro, entonces, obviamente, la distancia va a aumentar. Voy a tener 161 picómetros y va a ser casi el doble de lo que tenía anteriormente. Pero noten que podemos tener dos átomos iguales unidos a veces por un enlace simple, un enlace doble y un enlace triple, tal y como lo estamos viendo en la columna que tenemos del lado derecho. Vayan al cuarto, en el cual un átomo de carbono se une por un enlace simple a un átomo de carbono. Esa distancia es de 154. Pero si da la casualidad que en la molécula los átomos de carbono no están unidos por un enlace simple, sino que por un enlace doble, la distancia es de 133 picómetros. O sea, un enlace doble es más corto que un enlace simple. Y si vamos a otra molécula donde tengo dos átomos de carbono unidos por un enlace triple, nos damos cuenta que es todavía más corto, 120 picómetros. Más adelante vamos a entender que esto se debe a un proceso de hibridación, es decir, cómo se alista el átomo de carbono para enlazarse. Pero en términos generales, ahorita que lo estamos estudiando inicialmente, vamos a decir, un enlace triple siempre es más corto que un enlace doble y este es más corto que un enlace sencillo. Y esto lo podemos ver más abajo, que también se reproduce cuando un átomo de carbono se une a un átomo de nitrógeno, ya sea por un enlace simple, un enlace doble y un enlace triple. Y lo mismo más abajo cuando el nitrógeno se une al oxígeno. Cuando lo hace con un enlace sencillo, tiene una longitud de 136 picómetros y un enlace doble ya tiene una longitud de 122 picómetros. Entonces nos damos cuenta que es una constante en el comportamiento de los enlaces. Al final siempre vamos a concluir que en términos de longitudes, el enlace triple es menor que el doble y este es menor que el enlace simple. Muy bien, y aquí tenemos algunos problemas. Identifíquese los siguientes compuestos son iónicos o covalentes. Tenemos una lista: óxido ferroso, anhídrido sulfúrico, anhídrido carbónico, agua, cloruro de sodio y fluoruro de magnesio. ¿Cómo se hace esto? Hierro y oxígeno, óxido ferroso. El hierro es un metal, el oxígeno es un no metal. Luego, diferencia de electronegatividades. Normalmente la diferencia de electronegatividades se representa así. El símbolo, la letra griega delta mayúscula, que significa cambio o diferencia. La X con una E mayúscula como subíndice, que significa electronegatividad. Y se toma la del más electronegativo, que siempre será el no metal, 3.44, menos la electronegatividad del hierro, 1.83, y en este caso me da 1.61. Ahora, fíjense bien en esto. Ese 1.61 es menor que 1.7. Y en realidad yo tengo un metal y un no metal. Por la naturaleza yo diría esto debería ser un enlace iónico. Es lo que se espera de un metal y un no metal, pero al estar muy cercano a 1.7, uno dice, bueno, voy a utilizar esta diferencia como el criterio de clasificación. Y en ese caso, eso es lo que pesa para clasificar este compuesto como covalente. Recuérdense, 1.7 es mi frontera. Más allá de 1.7 iónico, más pequeño, covalente. Muy bien, SO2, el anhídrido sulfuroso. Tengo un no metal con un no metal. Es altamente probable desde ese punto de vista que sea covalente. La diferencia de electronegatividades. Tengo el más electronegativo, que es el oxígeno, con 3.44, menos la electronegatividad del azufre, 2.58. Eso me da 0.86 y eso es menor que 1.7. Por lo tanto, el enlace es covalente. No hay problema, está suficientemente lejos de la frontera para asegurar que eso es covalente. El anhídrido carbónico, el dióxido de carbono. ¿Cómo se sacaba la electronegatividad? Es la pregunta. Esa está en la tabla periódica. En la parte de atrás, consulte su código. Normalmente dice escala de electronegatividad de Pauling y ahí está el valor de electronegatividad. Está en la tabla periódica en la parte de atrás. Muy bien. Anhídrido carbónico. Tengo un no metal con un no metal. Por su naturaleza debería ser un enlace covalente. Saco la diferencia de electronegatividades, 3.44 menos 2.55, 0.89.
mucho menor que 1.7, por lo tanto es covalente. Tengo el siguiente, que es el agua, no metal y no metal. Diferencia de electronegatividades, 3.44 menos 2.10, 1.34. Menor que 1.7 es covalente también. Entonces, todos estos que analizamos aquí son covalentes. Ojo, no tomamos en cuenta en el inciso B que hay 2 átomos de oxígeno, en el inciso C que hay 2 átomos de oxígeno, ni en el inciso D que hay 2 átomos de hidrógeno. Simplemente consideramos quién se está asociando y su electronegatividad. Entonces aquí la cantidad de átomos, eso no nos interesa. Ojo con eso. Luego veamos estos dos. Cloruro de sodio, metal más no metal. Por la naturaleza, yo esperaría que esto fuera iónico. Confirmémoslo. Diferencia de electronegatividades. Aquí faltó el símbolo. Aquí es igual. 3.16 del cloro menos 0.93. La respuesta me da 2.23. Eso es mayor que 1.7. Por lo tanto, el compuesto es iónico. El segundo, fluoruro de magnesio. Tengo un metal más un no metal. En este caso, yo esperaría que este compuesto fuera iónico. 3.96, que es la electronegatividad del flúor, menos 1.31, eso me va a dar, en este caso, 2.65. Es mayor que 1.7, iónico. Entonces, de esa manera, hemos predicho cuál es el elemento que estamos, cuál es la naturaleza del enlace que estamos estudiando en cada uno de estos compuestos. ¿Hay alguna duda al respecto? Muy bien. Con eso terminamos la clase del día de hoy. Ya terminamos los conceptos más básicos del enlace covalente y así como el enlace iónico aprendimos a representarlo a través de diagramas de Lewis. A partir del día lunes vamos a aprender cómo representarlo a través de estructuras de Lewis. Noten, ya hay una diferencia en el nombre y eso es por algo. Entonces vamos a aprender los pasos para sacar cada una de esas estructuras y luego vamos a hacer varios ejercicios. Posteriormente nos dedicaremos a sacar las excepciones de las reglas del octeto, etcétera. Vamos a ver, en mi tabla periódica 3.2 tiene 92% y no 100%. Sí, son pequeñas variaciones que existen en la tabla periódica. Y como les decía, lo correcto es decir, no hay nadie 100% covalente ni 100% iónico. Ese es un defecto que tienen las tablas Sargent-Welch. Entonces, tomen en cuenta lo que les estoy mencionando, porque sí hay siempre variaciones en las tablas periódicas, y esta ha sido un ejemplo de esas. Entonces, lo importante es saber el concepto, saberlo interpretar y aplicarlo correctamente. Ahora, no se preocupe por ese cambio de valores, porque tampoco va a tener una buena o una mala en el examen o en una autoevaluación, por un número que lo que importa es aprender a interpretarlo, no a sacar un valor numérico tan exacto. No se preocupe por eso. ¿Alguna otra duda? Muy bien, estamos a 2 minutos que se termine la clase. Creo que es suficiente tiempo para que vayan a su siguiente plataforma. Que tengan todos un feliz día. Nos vemos el día lunes. Que tengan un buen fin de semana. Y si hay alguna duda del curso, por favor, la pueden formular en este momento, ya sea que sea de la clase o del desarrollo del curso. Si no lo pueden escribir, entonces pueden abrir su micrófono y hacer la consulta. Que todos tengan un feliz día. Aquí ya hay una. Si la diferencia de electronegatividades es 1.7, ¿cómo se clasifica iónico covalente? Buena pregunta, es lo que mencioné. Si es una diferencia de 1.7 y anda entre esa frontera de 1.7 y 2, en realidad hay que estudiar el comportamiento químico. Si nos dimos cuenta, hay ciertas propiedades que tienen los compuestos iónicos y hay otras que tienen los compuestos covalentes. Podemos estudiar esas propiedades inicialmente. Si conduce la electricidad, si se disuelve en agua, si forma iones, si tiene, bueno, ya hablamos de la diferencia de electronegatividad, cómo es su punto de fusión, cómo es su estado físico y estas cuestiones así. Por ejemplo, si a mí me dan un gas, por ejemplo, el fluoruro de hidrógeno, la diferencia de electronegatividades es inclusive menor a 1.7 y uno tendría que, es mayor que 1.7, pero está muy cerca. Y uno dice, bueno, tendría que ser un compuesto iónico, pero resulta que es un gas y el estado y el enlace iónico no existe en el estado gaseoso. Entonces la única respuesta es que sea un compuesto covalente. Por eso le menciono que todo lo que esté en la frontera o cerca de la frontera
Eso hay que estudiarlo experimentalmente en el laboratorio con experimentos sencillos de estas propiedades que estudiamos, pero normalmente eso no es suficiente. Hay que ir mucho más allá y meterse a análisis instrumental para realmente determinar las propiedades de los compuestos. Muy bien, espero que con eso haya resuelto su duda. Licenciado, buenos días. Yo tengo Buenos una. días. Sí, díganme. En el ejercicio que hicimos del estroncio con el nitrógeno, ¿Sí? ¿cómo hizo el nitrógeno para completar el octeto si el estroncio solo tiene 2 electrones de valencia? Muy buena pregunta. Lo que sucede es que si yo lo veo solo un átomo y un átomo, no me salen las cuentas, así como usted las está haciendo. Pero si se da cuenta, al final yo terminé con 3 átomos de estroncio y 2 átomos de nitrógeno. Cuando yo hago las cuentas así al final, entonces sí, se pierden 6 electrones por los 3 átomos de estroncio y se ganan 6 electrones por los 2 átomos de nitrógeno. Ahí ya me salen las cuentas. No debo considerar únicamente los elementos, debo de considerar todo el compuesto y las proporciones estequiométricas se llaman, que es la cantidad de átomos que participan en la formación del compuesto. Muchas gracias. Muy bien, para servirle. Bueno, ya nos pasamos del tiempo, espero que esté muy Claro, bien. Sí, disculpe, dígame. No tenga una pena. pregunta. Fíjese que a mí me gusta imprimir todas las diapositivas que usted sube a Facebook, pero la última que usted subió, Sí. no sé por qué cuando la intenté imprimir no me salía como en una hoja, sino que se me hacía muy grande y no sé si es por la forma en la que la subió. No, fíjese que no, porque está subido como un PDF. Y yo creo que ahí tiene que ver más la configuración de su impresora o de su lector de PDFs, cómo esté configurado con respecto a su impresora. Pero al ser PDF no se modifica, o sea, es la imagen en general. Entonces yo lo que le sugeriría es revisar primero las configuraciones de impresión que usted tenga definidas Ajá. y luego cuando lo abre y lo ve en pantalla lo ve bien. Sí, lo veo Sí, bien, pero a la hora de imprimir no. sí, esa es configuración de impresión. Estoy Ah, ok, 100% seguro. Entonces, mejor revise en el programa su configuración de impresión y luego en su impresora cómo lo tiene definido. está bien. Muchas gracias. Muy bien, para servirle. Si hay alguna otra duda, por favor. Si no, voy a cerrar la clase porque ya nos pasamos 2 minutos. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos hasta el lunes.